Muy buenas tardes, hermanos. Doy las gracias nuevamente por la invitación. Saludo a todos los hermanos de la iglesia allí en Nueve Milenio, Temuco. Voy a invitar a leer en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí en esos dos versículos hay un modelo, y es un modelo de la iglesia neotestamentaria, la iglesia que el Señor formó. Hemos ido viendo algunas clases en veces anteriores, oportunidades anteriores, con la iglesia, así que esta sería la séptima clase ya. Voy a compartir pantalla de una presentación. Fuimos viendo varios aspectos de la iglesia, nombres descriptivos también que se le mencionaba a la iglesia. Así que estaríamos en la séptima parte y como título le puse las 7 columnas de la iglesia. Es un tema conocido para algunos, pero siempre es bueno repasar. Hay nuevos hermanos que está el Señor añadiendo a la iglesia y es necesario volver a las verdades. Para eso tenemos también base bíblica, cuando el Señor le dijo a Moisés: haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el Monte Santo. Él tenía que hacer un modelo del tabernáculo y tenía que hacer conforme al modelo que le fue mostrado en el Monte Santo. Como creyentes no vamos a inventar nada nuevo, todo está ya hecho y el Señor nos ha dado las instrucciones. Así que la figura es de estas columnas que aparecen allí, y el primer texto que les voy a invitar a leer en estas columnas es de Proverbios, el capítulo 9, el versículo 1. Proverbios, capítulo 9, versículo 1. Los entendidos saben que el Señor Jesucristo se presenta en el libro de Proverbios como la sabiduría personificada en el Señor Jesucristo. Y cuando leemos en el capítulo 8 de Proverbios de la sabiduría, nos estamos refiriendo también a nuestro Señor Jesucristo. Hay hartas cosas que coinciden con su persona, con su obra, con lo que Él es, con la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la persona del Hijo la vemos aquí en la sabiduría. Y en el capítulo 9 de Proverbios, el versículo 1, aparece la sabiduría. Y dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó, dice la sabiduría, a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Eso es importante, hermano, hermana. Dejad las simplezas y vivid las cosas vanas de este mundo. Y dice, cuando dejemos esas simplezas vamos a vivir, porque hay personas que solamente están respirando, no están viviendo una vida cristiana en abundancia. Y eso es importante porque el Señor nos vino a dar vida, y vida en abundancia. También la vida eterna tiene que ver con una calidad de vida en el creyente. Dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Andad por el camino de la inteligencia. Nuestro Señor, cuando Él se fue, nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, en nuestro Maestro. Él nos enseña todas las cosas. Así que tenemos a la sabiduría personificada en el Señor, y la sabiduría, la figura del Hijo aquí,
edifica su casa, labra sus 7 columnas. Estas columnas tienen que ser perfectas, cada una, como vemos en algunas de las fotos de alguna ruina de la antigüedad. Estaban allí las columnas que tenían que afirmar, soportar. Y la iglesia en sí es un edificio y está soportada por columnas. Entonces, los textos que leímos al comienzo, Hechos capítulo 2, aparecen 7 cosas y por eso las asociamos a las 7 columnas de la sabiduría que aparece aquí. Y hermanos, tenemos que dejar la simpleza, la banalidad. Cada cosa que hacemos en la iglesia, hasta la más pequeña, hasta la más mínima, tiene una razón de ser. Cuando olvidamos la razón de ser, cuando olvidamos el por qué hacemos las cosas, ya lo que se llama iglesia no es iglesia del Señor. Lamentablemente, mucha religiosidad en nuestros días, en este mundo contemporáneo, la gente le llama iglesia a algo que no es iglesia. La gente le llama iglesia a una agrupación de personas que hace lo que quiere, que hace las prácticas que a ellos se les ocurren, que administran todo el orden de la iglesia como a ellos les parece bien. Entonces, bíblicamente, eso no es una asamblea, eso no es una iglesia. Como decía Moisés, se le dijo a todo conforme al modelo que te fue mostrado en el Monte Santo. Y para nosotros este es el modelo, la escritura, la palabra de Dios. Si queremos hablar de filosofía o de otras cosas, tenemos otros libros. En el día de hoy hay congregaciones, hay un cuerpo, un grupo de personas que se junta y le ha dado entrada a la psicología, le ha dado entrada a las humanidades, le ha dado entrada a la política. Entonces ya no es una iglesia conforme al corazón de Dios. Ya ahí nos está edificando algo que está conforme al modelo. Ya hay que tener cuidado porque es la iglesia de Dios. No es la iglesia de un hombre, no es la asamblea de personas, es la asamblea de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Y dónde más vamos a encontrar todo lo que se necesita para que se establezca un buen orden en la iglesia? En la Biblia, en la Escritura. No en algún estatuto de alguna iglesia. Recuerdo muy bien una persona en el mundo religioso. Bueno, es un hermano, tiene buen testimonio, es creyente, pero no ha podido despegarse de allí. Y ellos le dieron una respuesta porque este hermano entendió algunas cosas que estaban en la escritura y no se practicaban. Allí donde él se reunía, conversó con las personas allí, con los hermanos, y llegaron luego de hartos argumentos humanos a decirle, bueno, la Biblia dice una cosa, pero los estatutos de esta congregación dicen otra cosa. Imagínese lo que hemos llegado, poner un estatuto hecho por hombres pecadores, como tú y como yo, sobre lo que es la escritura, sobre lo que es el fundamento, en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar todo lo que tiene relación con Dios, en la palabra de Dios. Como decía, la iglesia tiene que tratar los temas espirituales, los temas de Dios. Y ese es el error que han cometido algunos. Han dejado entrar a políticos a la congregación, obviamente después reciben alguna retribución cuando aquellos políticos también le devuelven la mano y esas personas religiosas suben en cargos y se mezclan con la política, lo mismo que cometió Roma en la antigüedad, mezclar la religión con la política, es terrible. Nosotros somos de otro mundo, de otro reino, del reino de Dios, del reino de los cielos. El reino del Señor no es de este mundo. No vamos a arreglar el hambre apoyando a un político, no vamos a arreglar la corrupción apoyando a un político. La iglesia tiene que preocuparse de predicar el evangelio. La iglesia tiene que predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor lo dijo. ¿De quién es la imagen que aparece en la moneda de César? Bueno, den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César.
la separación absoluta allí. También el mundo protestante cometió este error en Europa y mezcló la política con la iglesia, con la congregación, con las cosas espirituales, y se llegó a tal punto en el mundo protestante también que tuvieron gobiernos autoritarios donde mataban gente por no pensar como ellos. Imagínense a lo que se llegó, algo tan bueno, tan saludable como las cosas de Dios, que llegue a la corrupción política. La iglesia es la iglesia, son las cosas espirituales y no tiene que mezclarse ninguna otra cosa. Por eso es que dice que dejemos la simpleza, las cosas vanas, y busquemos, andemos por el camino de la inteligencia. A los faltos de cordura, venid, comed. Tenemos que ir a la palabra de Dios y allí vamos a encontrar todo lo que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo, para cada hermano, para cada hermana, para el conjunto de creyentes que conforman la asamblea. Y ahora entonces vamos a ir al Nuevo Testamento para ver por qué relacionamos la sabiduría con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro Señor es el poderoso de Israel y Él es el poderoso de nosotros el día de hoy. Y Él es sabiduría de Dios y a través de su Santo Espíritu nos ha dado la mente de Cristo. Por eso el creyente en su vida pasada pudo haber sido un simple, a lo mejor era malo en el colegio para estudiar, pero llegando al Señor tiene la mente de Cristo, el Espíritu Santo mora en él, hay algo sobrenatural que viene a vivir en él, y es algo espiritual, y le da la sabiduría, no la sabiduría terrenal que es demoníaca, como dice Santiago, es la sabiduría espiritual para entender las profundidades más recónditas de la palabra de Dios. La puede entender en oración, pidiéndole al Señor, y el Señor nos ilumina con su palabra. Ya no hay revelación en este tiempo, ya toda la escritura está lista ya. Pero hay iluminación por medio del Santo Espíritu de Dios. Así que las excusas que yo no estudio, no leo mi Biblia porque siempre he sido malo para estudiar, no corren en el mundo espiritual. Hay hermanos predicadores de la palabra que aprendieron a leer con la Biblia, que en su tiempo nunca fueron al colegio y aprendieron a leer con la escritura. Y viera usted cómo predican, cómo ministran la palabra, con el poder, no el poder terrenal, no la sabiduría terrenal, no con un diploma que dice allí son teólogos, no, es con el poder, la sabiduría espiritual dada por Dios, porque ya tienen la sabiduría. Podemos haber sido en nuestro pasado simples, podemos haber estado preocupados de cosas banales, pero ahora es el Señor el que gobierna nuestros pensamientos, y el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Así que no hay excusa entonces. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, allí mismo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, más por él estáis vosotros, aquí de nuevo se refiere al Señor, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. El Señor también para el creyente ha sido justificación, la personificación de la justificación en nuestro Señor Jesucristo. Santificación también. El Señor Jesucristo es la personificación de la santificación. ¿Acaso nos sorprende esto? De ninguna manera. El Señor, su vida santa, cumplió todos los mandamientos, todos.
no dejó ninguno por cumplir. Él no vino a abolir la ley, a abrogar la ley. No vino a eliminar la ley el Señor, la vino a cumplir y la cumplió a cabalidad. No dejó nada por cumplir. Incluso le preguntó él a sus enemigos y le dijo, ¿acaso alguno me redarguye de pecado? ¿Y sabe qué? Ninguno le pudo decir alguna falta, porque el Señor en su vida entera cumplió toda la ley. Y la personificación de la redención allí en el versículo 30. Pero lo que nos interesa en esta tarde es lo primero, que nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y allí entonces tenemos la conexión. ¿Por qué decimos que allí en Proverbios 9 es el Señor que edificó su casa? Porque Corintios nos dice que el Señor, así para los llamados así judíos como griegos, Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí entonces podemos volver a Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Y en estos dos textos, en estos dos versos, tenemos las 7 columnas. Así que vayamos inmediatamente a separarla. A ver, ¿dónde están aquellas 7 columnas para que funcione bien una iglesia? Una iglesia conforme al corazón de nuestro Señor, que quiere que todo sea perfecto, que todo se haga conforme a su modelo, que Él dejó establecido. Es como si Él nos hubiera dado un manual de cómo funcionan las cosas. Hay personas que compran algo y comienzan a armar, y a veces logran armarlo, pero muchas veces se equivocan en alguna cosa y dice, ¿pero leyó el manual? A veces cometemos ese error, que en lo espiritual no nos pase eso. Cada cosa tiene su manual en la escritura. Cada cosa. El matrimonio, hay un manual en la escritura del matrimonio. La crianza de los niños, hay un manual en la escritura de cómo criar también los niños. De tantas cosas que hay en la palabra de Dios, enseñanza, el modelo establecido por la Biblia. Así que los que recibieron su palabra, ahí está el primero. ¿Lo había visto? Ese es el primero. Fueron bautizados, el segundo, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí está el tercero, añadirse a la iglesia. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí podemos decir que la primera frase se puede repetir en todo lo que viene a continuación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí hay una columna, la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ahí hay otra columna. Perseveraban en el partimiento del pan. Y la última columna, perseveraban en las oraciones. Pregunto a mis hermanos, ¿cuál de aquellas columnas es la más importante? Algunos en su mente tienen jerarquía para las cosas del Señor, pero para el Señor hay distintas funciones, pero no hay jerarquías. Todo es importante, todo lo que vemos aquí es importante. En el día de hoy, por la pandemia, hay una columna de las que nombramos que no está funcionando. Bueno, hay otra más, pero hay algunas iglesias que han comenzado a bautizar, por ejemplo. Pero además columnas todavía la estamos practicando, excepto lo que es el partimiento del pan. Por las cuarentenas, por los encierros de esta pandemia, no hemos podido celebrar el partimiento del pan en un largo tiempo, pero todo lo demás debiera estar funcionando. Estamos predicando la palabra del Señor, algunas reuniones los días domingos, a través de Zoom, pero se está predicando y hay personas que se han convertido al Señor. Vamos a ir al desglose de estos puntos.
cuando la Escritura dice aquí en Hechos, los que recibieron su palabra, ¿a qué se estará refiriendo? Estamos hablando de los primeros hermanos, la primera iglesia. La primera iglesia tuvo miembros israelitas, judíos. Los apóstoles eran judíos. Los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Los primeros que recibieron el Espíritu Santo eran judíos, aunque eran de diferentes partes. Tenemos que entender ese concepto que aparece en Juan el capítulo 4. La salvación viene de los judíos. Y usted, si sabe un poco de historia, se va a acordar y recordar cómo el pueblo judío ha sido perseguido por los distintos imperios y han sido crueles con los judíos. Yo pregunto, ¿acaso será casualidad si la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás el diablo? Y el príncipe de este mundo hay gobernadores de las tinieblas de maldad también. ¿Acaso es casualidad persecuciones que han sufrido el pueblo judío a lo largo de toda su historia? Pues bien, los primeros en formar una congregación fueron judíos en Jerusalén, y a ellos se les predicó, y estaba fresco todo lo que había pasado con el Señor, estaba reciente. El Señor había dado testimonio de todas las cosas. Estas personas tuvieron, algunas de ellas, el privilegio de conocer al Señor. Voy a leer en Lucas el capítulo 24 algunas de las cosas que sabía todo Israel, aunque no fueran seguidores del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 19, el Señor hablándole a unos caminantes a Emaús. ¿Qué cosas son las que ellos iban hablando? Y ellos le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Toda la gente sabía eso del Señor. Poderoso en obra. La gente no podía negar que el Señor había sido poderoso en obra. Habían visto los milagros, tal vez. Todavía quedaban personas que habían sido sanadas por el Señor. Habían sanadas de su vista. Habían paralíticos que habían sido sanados. Habían muertos que habían resucitado y tal vez recién estaban ellos todavía con vida, estaban allí en la gran multitud de Jerusalén. Así que sabían que era un varón poderoso en obra y en palabra. También sabían eso porque hasta los enemigos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así que las personas sabían de nuestro Señor Jesucristo. Así que son los primeros receptores de la predicación del Evangelio y se les predica del Señor, que aparte de todas estas cosas, Él había resucitado. Y eso ya era algo nuevo para ellos. Y era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y el pueblo también sabía, la gente que estaba allí sabía cómo le habían entregado a los principales sacerdotes, a los gobernadores, y le habían sentenciado a muerte de crucifixión. Y la mayoría de la gente que estaba en Jerusalén había ido a gritar también, crucifícale, crucifícale. Así que no eran desconocidas estas personas, entre ellos mismos, lo que le había Pedro y los apóstoles, lo que le iba a predicar, y cómo se convirtieron de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor, y cómo le condenaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Y sabe que muchas personas pensaban, como los caminantes a Emaús, que el Señor había venido a establecer un reino, pero el Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y ellos lo malentendieron, algunos lo malentendieron. Por eso dice que nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y luego los caminantes a Emaús dicen, pero nos han sorprendido unas mujeres que han dicho que Él vive. No hallaron su cuerpo. Tuvieron visión de ángeles, no hallaron su cuerpo y dicen que Él vive. Era como algo nuevo, novedoso, pero ya
en Hechos capítulo 2 se predicó la palabra, que en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados, perdón de pecados. Se le predica a la gente el arrepentimiento, que se arrepientan y crean el Evangelio. Y ahí entonces la pregunta, los que recibieron su palabra, tiene que ver con la predicación del Evangelio. Yo pregunto entonces, hermano, ¿estás predicando el Evangelio que se predicaba en el tiempo del Señor? ¿O has copiado la predicación que se está haciendo en el día de hoy, a veces muy liviana, que se habla solamente de una parte de Dios? Se habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la benevolencia de Dios, de la misericordia de Dios, pero se deja de lado el juicio de Dios y que Dios es un juez justo, y eso no se menciona. Por lo tanto, no hay una verdad completa, y una media verdad está más cerca de la mentira. ¿Qué palabra estamos predicando? ¿Qué palabra está diciendo la gente que recibe su palabra? Cuando alguien dice, bueno, yo creo en el Señor, ¿a qué se está refiriendo? Porque si la predicación de la palabra del Señor es mala, podemos tener creyentes falsos o podemos tener personas que se dicen creyentes pero no lo son y nunca han conocido al Señor porque el Evangelio en su pureza no les fue predicado. Y tenemos en el mismo libro de los Hechos cómo una persona dijo creer en el Señor Jesucristo y luego esa persona no siguió con los apóstoles. Así que tenemos ahí que cuestionarnos cada uno de nosotros qué evangelio estamos predicando. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando? Dice Hechos capítulo 8, versículo 17. Estamos en el siglo I, estamos recién que el Señor murió, resucitó, se está predicando recién el evangelio. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este es el personaje al cual me refería, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dijo Pedro en el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que ofreció dinero para que le dieran el poder que estaba en los apóstoles. Y uno dice, ¿qué tiene eso de extraño? Bueno, volviendo un poco atrás, en el versículo 13 hay una verdad tremenda de este hombre. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba impactado con esto. ¿Se entiende entonces qué palabra estamos predicando? ¿Qué palabra está recibiendo la gente? La palabra que deben recibir es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentidos y creed el Evangelio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siempre están las dos partes. Hay dos caminos, dos destinos. Hay una puerta ancha y una puerta angosta. Ese es el Evangelio. Pero hoy día, ¿cuánto se escucha? Dios te ama, y tantas cosas más. Que Dios es amor es una verdad que yo la he comprobado en mi vida grandemente. Dios me ama, Dios es amor. Pero Él me recibió con mis delitos y pecados, y yo acudí a Él porque sabía que la paga del pecado es muerte y sabía que iba rumbo a la condenación si no
recibía la salvación del Señor Jesucristo. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Todavía recuerdo aquella oportunidad. Muchas veces escuché el Evangelio y escuché el mismo pasaje de Lucas, del ladrón en la cruz, pero aquella noche fue diferente para mí. ¿Has tenido una experiencia con el Señor, un encuentro con el Señor? Hay personas que dicen, sí, yo soy creyente, soy salvado, porque ¿sabe qué? Yo tuve una enfermedad y el Señor me sanó. Bueno, todavía allí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de sanidad. Yo soy cristiano porque el Señor arregló mi matrimonio, dice otro. Bueno, allí estamos hablando de la misericordia de Dios para su matrimonio, pero no estamos hablando de salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Has creído en el Hijo? Y si has creído, ¿te has bautizado? ¿Te has bautizado? El bautismo cristiano. Hay algunos hermanos que han estudiado y enumeran 8 tipos de bautismo. Bueno, nosotros tenemos el bautismo cristiano. ¿Cómo se debe hacer? ¿Quién lo debe practicar? ¿Cuándo se debe practicar? El mundo protestante bautiza a los niños. En algunas de sus ramificaciones bautiza a los niños todavía, a los infantes. ¿Cuándo se debe bautizar una persona? Cuando está en conciencia, en la capacidad de pensar, de arrepentirse de sus pecados, de creer, de depositar fe. Hay personas que dicen, entonces tiene que ser muy maduro, muy grande, tiene que tener la capacidad de pensar las cosas que yo he dicho. Sé de hermanos que se convirtieron a los 8 años de edad, a los 7 años de edad, pero se bautizaron un tiempo después, un poco más jóvenes, pero fueron bautizados. ¿Cómo debe ser el bautismo? En el libro de Mateo, al final del libro, se nos dice, Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay mucha enseñanza acerca del bautismo. Está la enseñanza de la Santísima Trinidad, por ejemplo. Está la enseñanza de que nosotros como creyentes debemos salir a buscar las almas, no que las almas, o esperarlas que vengan. Id. Y la enseñanza también del discipulado. Id y hacer discípulos. Y esto tiene que ver con la enseñanza, que más adelante también la vamos a ver. Así que hay harta enseñanza allí. Pero lo que los convoca ahora es el bautismo. ¿Cómo tiene que hacerse? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde debe hacerse? Donde haya muchas aguas. Hay pasajes también que confirman esto, donde haya muchas aguas. Da para un estudio aparte todo lo que es el bautismo. Así que las personas son bautizadas. Allí puse específicamente una foto de un río porque una vez escuché a una persona que decía, yo prefiero bautizarme en un río porque así la corriente se lleva mis pecados. Qué terrible pensamiento, totalmente antibíblico. La persona es limpiada, es borrado sus pecados cuando la persona cree en el Señor Jesucristo para salvación. El bautismo es un acto de testimonio público para dar testimonio de que la persona es salvada, que se convirtió y está mostrando que está muerta con el Señor cuando se sumerge en el agua, está sepultada con el Señor cuando se levanta. Esa persona está resucitada con el Señor y tiene que vivir en novedad de vida, en novedad de vida. Y ahí entonces la persona que se bautiza, que está, como dicen algunos, en el primer amor, que también es cuestionable esa frase, pero así se dice muchas veces, están los primeros tiempos del Señor, entonces esa persona lo que desea es congregarse, añadirse a una congregación, estar con los demás hermanos. Pero ¿qué ha pasado también? Últimamente hay personas que se bautizan y no les gusta estar en todas las reuniones de la iglesia, no les gusta leer la palabra de Dios, no tienen la costumbre de orar. Entonces ahí tenemos que cuestionarnos
como predicadores, nuevamente lo que estamos enseñando en la predicación. La persona bautizada era añadida. Y mire la importancia que le daban, eran añadidas el mismo día. El mismo día. No dejaban pasar más tiempo, querían congregarse, querían asistir a una asamblea, querían ser parte de la comunidad cristiana de este nuevo ser, de este nuevo ente que era la iglesia. Se añadieron como 3.000 personas. Nosotros tenemos un versículo que lo ocupamos en nuestras congregaciones, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está en la Escritura. El contexto de ese texto es por problemas entre hermanos, para que los hermanos vuelvan a arreglarse. Entonces el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. 3.000 personas se añadieron. No le tengamos miedo a la cantidad. 3.000 personas se añadieron en Jerusalén. Y luego hubo otra predicación, como 5.000. Bueno, dice cómo, porque tiene que haber sido mucho más. Así que está bien aquellos textos del rebaño pequeño, manada pequeña, pero el Señor también, había multitudes que le seguían por sus enseñanzas. Y luego que hemos visto las primeras columnas básicas, tenemos las 4 columnas restantes que hablan de la perseverancia. La perseverancia. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Acaso son aquellos apóstoles que comenzaron a aparecer comenzando el año 2000? Vino una fiebre apostólica, una enfermedad apostólica. Ya no era suficiente ser pastor, no era suficiente que le llamaran profeta, ahora querían ser pastores los religiosos. Y se nombraban unos a otros apóstoles. Y ahora ya, 2020, está como dado ya. Ya se dio por un hecho el apostolado, pero eso es falso. Bíblicamente los apóstoles son 12. Y las columnas están allí en el Apocalipsis, los nombres de los 12 apóstoles del Señor. Así que cuando se habla de la doctrina apostólica, es todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, que escribieron los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles dejaron sus escritos? Mateo era apóstol, Pablo, apóstol a los gentiles se le llama, Juan, otro apóstol del Señor, Pedro, apóstol del Señor. Así que las doctrinas de los apóstoles las vamos a encontrar en la Escritura, en la Biblia, porque estos hombres en el día de hoy, falsos apóstoles, han levantado doctrinas que no son bíblicas. Y como se han autonombrado apóstoles, hay gente que los sigue, lamentablemente. Van a tener que dar cuenta porque mucha gente los sigue. Terrible eso. Llevar a gente al error, llevar a la gente a doctrina humana y no a la doctrina del Señor. La doctrina de los apóstoles está en el Nuevo Testamento, doctrina apostólica, en la palabra de Dios. La comunión unos con otros, comunión unos con otros. ¿Dónde yo voy a tener comunión con mis hermanos? Bueno, hay hermanos que en su corazón les nace, por ejemplo, organizar un paseo. Y algunos dicen, pero eso tiene que ver con la iglesia. Obviamente que sí. Se habla de la comunión unos con otros. Hay momentos de comunión donde podemos compartir. Recuerdo haber estado compartiendo con hermanos en una comida. Estamos teniendo comunión unos con otros, una comunión sana, en algún paseo donde la iglesia se organiza para tener un paseo sano, un paseo en el Señor, comunión unos con otros, conversar de las cosas que a veces no conversamos en la congregación, conocerse un poco más, visitarse unos a otros, también podemos tener comunión allí. Y la principal
es en la congregación donde el Señor ha puesto su nombre, donde el Señor ha dicho, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros tenemos ese texto en la entrada de la congregación, creyentes congregados en el nombre del Señor. Nos congregamos a su nombre. Utilizamos ese texto, como decía al principio, congregados en su nombre. El Señor ha puesto y establecido allí su nombre. En la antigüedad tenemos ejemplos tipo para seguir al pueblo de Israel. No vayan a ofrecer holocausto a otro lado, sino al lugar que Jehová tu Dios ha puesto allí su nombre. Allí hay que llevar la ofrenda, allí hay que congregarse. El Señor ha elegido lugares específicos. En la antigüedad el pueblo de Israel, aparte de Jerusalén, había ideado otro lugar para llevar también sacrificios y ofrendas. Pero en la iglesia, en la congregación, en la asamblea que el Señor ha elegido, allí hay que ir. No hay que ir a otro lugar. La comunión unos con otros allí también. Podemos estar juntos en armonía. Y allí, en ese salmo, también hay un secreto. Muchas veces la iglesia está junta, pero no está en armonía. Y el salmo dice que hay que habitar juntos los hermanos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Podemos hacernos las preguntas allí. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde habitan los hermanos juntos en armonía. Así que hay una condicionante allí. No basta solamente estar juntos, reunir un grupo de personas. Hay que estar juntos, pero en armonía, unánimes, todos mirando hacia un mismo fin, identificando las divisiones y los que provocan divisiones y anularlos. Son instrumentos del enemigo esas personas. Y Pablo los ataca abiertamente, los que provocan divisiones son terribles. Así que la iglesia unánime, mirando hacia un mismo lado, como decimos nosotros, remando todo hacia el mismo lado, para que avance hacia un mismo lado. Y el partimiento del pan. Ahí está la séptima columna. Como decía, no hay alguna más importante que otra. Para Dios es todo importante. Predicación del Evangelio, el bautismo escritural, el bautismo bíblico es importante. El que las personas sean añadidas a una iglesia, que formen parte de la familia de Dios, porque esa es la intención de Dios en su corazón, que seamos parte de la familia de Dios. Es su familia. Por eso nos llamamos hermanos. Y luego tenemos estos otros 4 puntos, donde tenemos la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que como decía en este último, no se está practicando en este tiempo por la pandemia, pero los demás, la mayoría se puede practicar. Y las oraciones. Las oraciones, lo vimos en una de las enseñanzas que dimos, vimos el asunto de las oraciones. Tenemos oraciones fervientes, tenemos oraciones que agradan a Dios. Dice la Escritura que el Señor ve en lo secreto nuestras oraciones y nos recompensa en público. Así son las oraciones que el Señor oye. En el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, dice, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno entre nosotros afligido? La respuesta es, haga oración, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido entre nosotros? ¿Hemos pasado por un momento de aflicción? Haga oración, haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él.
a una oración específica por algún enfermo, oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. El nombre del Señor es un arma poderosa en las manos del creyente. Hay armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nos dice el apóstol Pablo. La oración es un arma poderosa. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es un arma poderosa en las manos de un creyente también. Versículo 15. La oración de fe. La oración de fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y aquí hay dos cosas. Fíjense en la primera parte, la oración de fe, salvará al enfermo. Pero dice, y el Señor lo levantará. Cuando vemos el tremendo milagro en un hermano que sana de una enfermedad, porque el Señor todavía sana, a mí me sanó de ser paralítico en una cama de hospital, el Señor puso médula donde no había médula y volvió el movimiento en mi cuerpo. Jehová Rafá decía en la antigüedad, Dios es un Dios sanador. Cuando se realiza el milagro en una persona, no es mérito de la persona que oró, no es mérito de la oración ferviente puede mucho, pero la frase que quiero destacar es la que sale allí, dice, el Señor lo levantará. Nunca nos olvidemos de esto, hermano. Hay personas que confían en tal o cual predicador porque su oración es más eficaz. La Biblia dice que el Señor es el que levanta al enfermo. Cuando hay un milagro de sanidad de enfermedad, es el Señor en su misericordia que sana a ese enfermo. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró, dice el versículo 17, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que es una oración ferviente? Bueno, hay que ir al Antiguo Testamento y ver cómo oró Elías. Por lo menos 7 veces se arrodillaba con su cabeza entre las piernas, entre las rodillas. Y la oración no fue contestada la primera. La segunda vez, él tenía un siervo cerca y le decía al siervo que fuera a mirar el horizonte. Tercera vez, tercera oración, nada, decía el siervo, no se ve nada. Cuarta oración, ferviente, su cabeza en medio de las rodillas, una posición poco vista en el día de hoy para orar, pero ahí estaba el profeta. Quinta oración, nada. Sexta oración, nada. Recordando un poco a lo que era allí Josué y las vueltas a la ciudad de Jericó. Y a la séptima vez que oró, el siervo dice que a lo lejos vio una pequeña nube como el puño de una mano, una pequeña nube. Y ahí recién volvió a llover. Nosotros a veces oramos una vez y no vemos resultado, no vemos mejoría, y decimos, bueno, no es la voluntad de Dios. No, hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo a Dios, hay que seguir clamando a Dios. Nos falta a veces también ser creyentes convencidos de lo que pedimos a Dios, Él lo puede hacer. La iglesia, esta misma iglesia está orando por Pedro que está en la cárcel. Y cuando Pedro es liberado, Rode a la puerta va a abrir a Pedro y dice, Pedro. No le creyeron. Imagínense, orando por algo fervientemente, Dios responde y no creen, no creen. ¿Podríamos nosotros juzgarlo? De ninguna manera. Somos a veces de la misma forma. Y que el Señor bendiga su palabra en esta tarde en nuestros corazones. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor.
Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, tu palabra expuesta. Te agradecemos porque tú nos dejas ejemplo de cómo debe funcionar una iglesia conforme a tu palabra. Y queremos pedirte para que siempre sigamos estos versículos, estos textos, y podamos ver una iglesia conforme a tus propósitos, a tus designios, como tú lo dejaras establecido allí en tu palabra. Todo lo queremos pedir, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.